En julio de 1987, la sociedad argentina amaneció con una noticia estremecedora. Los restos de Juan Domingo Perón habían sido profanados y su sable militar había sido robado. Pero además de este hecho, que ya de por sí es raro, en una figura de semejante calibre, los perpetradores hicieron llegar una carta a dos personas en referencia al hecho. El senador Saadi y el dirigente peronista, Carlos Grosso, recibieron la carta que anunciaba que el máximo líder político de la Argentina ya no descansaría en paz, dado que su viaje al más allá había sido interrumpido al ser cortadas sus manos y que, si no pagaban la cifra de $8 millones, el general sería maldito por toda la eternidad. Firmaban la carta Hermes, Yay y los 13. El 1 de julio del 87, forenses, policías y miembros del Poder Judicial abrieron la tumba para confirmar la información que brindaban las cartas. En el vidrio que recubría el ataúd solamente había un agujero de 50 centímetros de diámetro y por lo demás el cajón de madera parecía intacto. Roberto Marcone retiró el vidrio y lo apoyó en el suelo y con un soldador eléctrico abrió la pesada caja de madera. Allí estaba Perón, intacto, pero faltaban sus manos y su sable. Las cartas eran ciertas, pero el ataúd no había sido forzado, sino que había sido abierto con las 12 llaves que lo protegían. Entre los presentes aquella tarde estaba el hombre que estaría en el ojo de la tormenta durante los siguientes meses, el juez Jaime Farsuau, encargado de hacer justicia por este chocante hecho. Jaime tenía esperanzas de que el asunto se resolviera en un par de meses, aunque por los indicios el caso no parecía ser demasiado corriente. Cuestiones como que en la carta se mencionara el futuro museo en honor al general Perón, cosa que no había trascendido a la prensa y solo un cerrado círculo estaba al tanto, daba a entender que los delincuentes tenían acceso a información clasificada o tenían contactos en los servicios de inteligencia. De cualquier forma, el juez se puso manos a la obra, y dado que no había demasiados piolines desde los que tirar, cualquier indicio era de tener en cuenta. Días después, la causa tomó un tono aún más oscuro cuando su esposa recibió un llamado diciendo que Jaime había tenido un terrible accidente y que había un auto esperando para llevarla a verlo. Desconfiada, María Elena no bajó ni a ver quién era, pero estaba claro que era un intento de secuestro y una advertencia para su marido, que no estaba pudiendo avanzar, pero que se mostraba determinado a resolver el misterio. El juzgado 27 fue el encargado de llevar a cabo la investigación, pero desde un comienzo llovieron las falsas pistas, las amenazas anónimas y el tremendo acoso de la prensa, que nunca los dejaría tranquilos. Las amenazas llegaban a través del teléfono y siempre dando detalles de la familia de Farsuau o detalles precisos de la causa, para así demostrar que también tenían micrófonos en el despacho del juez y que tenían pinchados los teléfonos del juzgado. Vaya sorpresa se llevó el juez Farsuau cuando, pasando el fin de semana en su casa Quinta de Pilar, divisó un Falcon polarizado estacionado en la parte de afuera. Ya no tenía dónde descansar y lo seguían a todos lados. Pero no era el único. Al abogado designado por Isabel Perón, el señor Neira, también le llovían las amenazas telefónicas. Y es que no estuvieran acostumbrados, pero semana a semana, y sumadas a las falsas pistas y nula ayuda que recibían de parte de la justicia y la política, podían ver que se encontraban absolutamente aislados, y que el resto del establishment argentino no tenía ningún interés en encontrar al culpable, sino más bien preferían olvidar lo ocurrido y burlarse del juez y sus colaboradores. Una madrugada, el juez se despertó nervioso. Estaba escuchando la alarma de su auto sonar sin parar. Rápido, se vistió y atravesó el pasillo frío y vacío del edificio. Bajó por el ascensor y salió a la calle. El que sonaba era el auto de un vecino, pero del mismo modelo y color que el suyo. Se agachó y pudo ver un artefacto pegado a la parte de abajo. La policía, que llegó un rato después, pudo confirmar que era un explosivo listo para detonar. Había faltado poco, pero ¿de verdad lo querían muerto o solo querían amedrentarlo y que desistiera de la causa, de la investigación? De cualquier forma, no iba a abandonar. Tenía la voluntad de resolver el misterio y así vencer a la prensa y a todos los que le estaban dando la espalda. Como entre tantas pistas y nombres falsos que llegaban por teléfono, la causa no avanzaba, el juez decidió dar un volantazo y viajar a España para hablar mano a mano con Isabel Perón, la esposa del general difunto. Presentó un pedido formal como juez para viajar como parte de la investigación, pero al recibir la respuesta de la Cámara en lo criminal,
quedó helado. Sus superiores le negaron el permiso para viajar como juez hacia España y le pedían que se quede en Argentina. Enojado y más determinado que nunca, Farzuau viajó como turista a Madrid, pagándose él mismo los costos. Lo acompañaron el comisario Zunino y el apoderado de Isabel, el señor Lavaqué. Isabel los recibió muy amablemente en su departamento y pudieron tener hasta 3 encuentros. La señora de Perón se mostró colaborativa, pero las preguntas del juez no fueron suficiente incentivo como para que dejara el miedo de lado y apuntara en particular a un sospechoso creíble. El mar de recuerdos que evocaba Isabel estaba lleno de detalles y coloridos, pero al final del día no había mucho de lo que tirar. Como gesto de amistad, Isabel llevó al juez a conocer la quinta de 17 de octubre y luego retornaron a Buenos Aires, donde los esperaba la incertidumbre absoluta. En la ciudad de la furia, el abogado Neira creía que el problema era la metodología inductiva, que iba de investigar cualquier pista ínfima que aparezca y ver a dónde llevaba. Este método los estaba llevando a acumular 8 tomos de papeleo que no habían conducido a ningún lado. Para él, por las características del caso, se debía ir de lo general a lo particular, descartando pistas poco creíbles. Para comprobar esta visión, un día las llamadas anónimas apuntaban a Juan Alberto Imbesi. Las denuncias anónimas muchas veces son un recurso para meter a alguien en una investigación, pero los jueces pueden dejarse llevar para ver si cometen algún error que los delate. Imbesi había estado preso en 4 cárceles distintas y Zunino fue a detenerlo. Para sorpresa del comisario Zunino, solo faltaba que Imbesi los esperara con la pava y los mates, pero aún así decidieron llevarlo. La primera vez dijo que era inocente y que no tenía nada que ver con el caso, pero al día siguiente se quebró y dijo que confesaría. A continuación, el acusado largó una fábula extensa que dejó varios nombres y locaciones para investigar. La policía se puso en movimiento y rastreó cada cosa que decía el acusado, pero la información no llevaba a ningún lado concluyente, y el juez Farzuau lo sabía, pero no tenía otra opción, ya que era lo único que tenía. Una tarde llamaron al juzgado 27 diciendo que había un fallecido en torno a la causa. María del Carmen Melo era una señora que gustaba de ir a visitar las tumbas de los próceres y famosos bastante seguido, siendo la de Juan Domingo Perón su favorita y manteniendo amistad con varios de los serenos y cuidadores del cementerio de Chacarita. Por este motivo, María del Carmen atravesó una gran tristeza cuando se enteró que el sereno, Luis Paulino Labaño, su amigo Luis, había muerto por un edema pulmonar tras ser encontrado golpeado e inconsciente en el cementerio, mientras cumplía su jornada nocturna. Transcurría abril de 1987, faltando 2 meses para la profanación de Perón, y la señora Melo, sospechando de la muerte de su amigo, comenzó a indagar a los otros serenos y allegados del sereno, ya difunto. Nadie puede saber con exactitud qué es lo que averiguó la señora María del Carmen, pero sí podemos inferir que no fue algo irrelevante, dado que esta misma señora, un año después, fue también golpeada hasta la inconsciencia y lamentablemente falleció días después. Pero fue su hija María, la cual, yendo a visitarla, encontró el departamento vacío y totalmente dado vuelta. Aún así, las joyas y el efectivo estaban intactos, como si alguien estuviera buscando algo. Finalmente encontró a su madre en el hospital tras buscarla en todas partes y tras la muerte de la misma, fue citada por el juez Farzuau para que declare. Durante esos días, Imbesi tuvo la osadía de denunciar al juez por apremios ilegales psicológicos y pidió un juicio político. Los medios, para la rabia del juez, le daban la derecha al fabulador y le pegaban a él y a sus colaboradores. Parecía el reino del revés. Además de Imbesi, apareció otro supuesto implicado llamado Mario Aguilar, el cual había estado relacionado al servicio de inteligencia del ejército, lo peor durante la dictadura militar. Aguilar acusó entre otros a Suárez Mason y a algunos miembros de la logia PDUE, que supuestamente operaban desde Miami, pero además de esto lanzó una advertencia. El voluntarioso Aguilar avisó que la profanación había sido un trabajo de inteligencia y que nunca se sabría la verdad del asunto. Cuando se cumplió un año exacto de la profanación, el señor Ubaldini recibió otra carta, la cual pedía ahora $3 millones por las manos y estaba firmada por un tal Ulises. La policía pudo confirmar que fue escrita con la misma máquina que la primera carta, por lo que los actores volvían a comunicarse.
El nombre de Ulises no era cosa casual, sino que hacía referencia al libro La Odisea, escrito por Homero. Pero en unos momentos volveremos a esto. Por aquellos días de 1988, el juez Farsoux tuvo el agrado de reencontrarse con una amiga de la adolescencia llamada Susana. De forma espontánea y buscando una salida a todas las presiones que atravesaba, su vieja amiga terminó siendo una gran amante. Jaime se convirtió en un gran amigo de los hijos de Susana y solían compartir fines de semana en Moreno, donde Susana había comprado una casa. Pero este amorío, este refugio emocional y psicológico, no le duraría mucho tiempo al señor juez, el cual necesitaba más que nunca un respiro. Un sábado por la noche, en la casa de Moreno de su amante, pudo ver cómo un auto los vigilaba de cerca, y el juez, desesperado, disparó contra el mismo, el cual se dio a la fuga de inmediato. El refugio ya no servía, la tranquilidad no existía en ningún lugar, y ya no solo su familia corría peligro, sino que también la familia de su amante Susana también se veía amenazada. Un par de semanas pasaron y Jaime decidió abandonar la causa. Se lo confesó a su amigo Neira. Se iría unos días a Bariloche con Susana y su hijo y al volver renunciaría a la investigación. Estaba vencido, ya había tenido demasiado y no había podido avanzar casi nada. Tras dar aviso a Neira, partió en un Ford Sierra Guía, atravesando la llanura pampeana a toda velocidad. En el sur argentino pudo descansar algunos días y luego emprendió el regreso. La vuelta la habían encarado por la ruta atlántica que pasa por las playas de Buenos Aires. Pero en el kilómetro 560 de la ruta 3, algo sucedió. El juez Farsoux perdió el control del vehículo y atravesando de lado a lado la ruta, se internó 11 metros en los campos sembrados hasta impactar con una roca. El automotor volcó para luego rodar y sus 3 integrantes volaron por las ventanas. La tragedia terminó con la vida del juez y su amante Susana, pero el hijo de esta, Agustín, pudo sobrevivir. Al contrario de lo que se esperaba, se levantaron los restos y no hubo una investigación forense para ver qué había causado que el auto vuelque y que termine como terminó. Como era de esperarse, en el velorio, ahora, con el hombre bajo tierra, eran todos amigos, políticos, jueces y toda clase de farsantes. La pobre familia tuvo que atravesar este duro momento de manera estoica y solo encontró consuelo en la secretaria del juez como en sus colaboradores más cercanos. El abogado Neira había quedado estupefacto y al ir por última vez al juzgado 27, el guardia de seguridad le dijo que investigue, dado que al juez lo habían asesinado. Neira, desorientado, días luego visitó a otro compañero del difunto, el comisario Zunino, que había estado durante toda la investigación. Zunino le comentó a Neira que él mismo había ido a ver el sitio del accidente y que las cubiertas del vehículo tenían unas manchas blancas, las cuales mostró en una foto. El comisario explicó que las manchas se debían al uso de gas para reventar las ruedas del auto y así causar el accidente. Pero además de la sospechosa muerte del juez, apenas 2 meses luego, también fallece el jefe de la Policía Federal, Juan Ángel Pirker. Pirker era la máxima autoridad de su fuerza y había seguido el caso de cerca junto a Farsoux. La sorpresa vino cuando fue encontrado muerto a sus 55 años por un ataque repentino de asma en su despacho en la oficina central de policía. La sociedad conmovida lo despidió con un velorio masivo. El nuevo juez a cargo, Carlos Andina Allende, terminó por sobreseer al imputado Imbesi, el cual, sorprendentemente, pidió seguir procesado. Para dejarlo más claro, en una entrevista hecha en 1996, Imbesi reconoció que el caso de las manos de Perón había sido una gran ensalada rusa de la cual habían comido muchos implicados. Es decir, Imbesi estaba reconociendo que no era más que un fabulador puesto por alguien y al cual le pagaban buena plata por distraer el curso de la investigación. En 1990, el juez Allende cerró la causa, pero el juez Alberto Baños la volvió a abrir al encontrarse un juego de llaves del féretro de Perón en el año 94. Baños continuó investigando como podía hasta que en el año 2008 intrusos irrumpieron en su casa personal y robaron los expedientes judiciales de la causa. El juez Baños precisó que los intrusos que habían entrado en su domicilio solo se habían llevado un portafolio que contenía los cuerpos de la causa, su computadora portátil, su agenda electrónica y su teléfono celular. No fue robado ningún elemento de valor y la alarma había sido apagada en apenas 4 segundos. Para más,
Baños agregó que estaba trabajando en un pedido al gobierno para que dispusiera el levantamiento del secreto en los organismos de inteligencia del Estado, con el fin de que aportaran toda la información que tuvieran sobre el robo de las manos de Perón. La CIDE, organismo de inteligencia, respondió al pedido con información superficial que de nada valía. Tras estos hechos, la causa terminó por quedar sin imputados ni detenidos. Pero yendo al punto central de la cuestión, ¿quién pudo haber realizado semejante operación profanando al principal líder argentino moderno, salir absolutamente ileso y además gozar de su poder, persiguiendo él a la justicia y acosándola hasta la saciedad sin correr ningún riesgo? ¿Quién poseía un poder que era temido por la clase política y judicial, las cuales abandonaron a François a su suerte, dejándolo en el horno listo para ser servido en la mesa? ¿Quién no solo poseía aquel poder, sino también el particular interés en robar las manos y en usar palabras como Hermes, Yay o Ulises, y en maldecir el descanso de Perón por toda la eternidad, como decía la primera carta? No podía ser un ladrón corriente ni un grupo amateur de vándalos. Debía ser una red de contactos que gozaran de impunidad y las cuales estuvieran seguros de que nada les pasaría, incluso si se cargaban al sereno del cementerio, a su amiga la señora Melo y por supuesto al juez y su amante. Para más, debía haber conocido a Perón en persona y haber tenido negocios con él mismo, como para cobrarse la deuda cortándole las manos. Pues bien, hay un nombre que llena todos estos requisitos y no es otro que el de Licio Gelli, magnate, ocultista y renombrado líder de la logia PDUE. La logia masónica PDUE reunió en Italia a banqueros, senadores, diputados, generales del ejército, jueces y otros personajes, pero no era una logia muy corriente, sino que utilizaba el chantaje y la extorsión para sacar rédito de donde quisiera. Y, cuando algún miembro se rebelaba y desobedecía, no había problema en despacharlo, como le sucedió a Roberto Calvi, banquero, que pueden ver en la imagen. Pero la PDUE también operó en el exterior, y en el caso de Argentina llegó a inundar la política, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia. De hecho, su líder Licio Gelli llegó a establecerse durante varios años en su casa de Montevideo, Uruguay, desde donde supervisaba las operaciones de la red que él había construido. Pues bien, Licio Gelli conoció a Perón personalmente, y no fue cosa de una sola vez. A través de López Rega, tuvo contacto regular con el general, al menos desde 1971 o 72. Y según él mismo cuenta, fue su logia y sus contactos los que trajeron de nuevo a Perón desde Roma a la Argentina, entregándole Perón la Orden del Libertador San Martín como uno de sus tantos agradecimientos. Los dejamos con el relato del magnate italiano. Di altro modo non l'ho conosciuto soltanto quando andai a presentarle le credenziali, perché il generale Perón mi aveva nominato in Italia come delegato commerciale presso l'ambasciata argentina a Roma e come ministro plenipotenziario per gli affari culturali, e dovetti presentare e trovai lui. Anzi, quando io ho parlato con lui mi fece capire apertamente che io stavo lavorando per un paese dittatoriale, e io le risposi: ma eccellenza, io lavoro per l'Argentina, perché per il generale Perón, perché l'ho riportato al potere, è la massoneria che ha riportato al potere Perón. Ma lui mi interrompe, mi ricordo che mi disse: ma guardi, lei dice non conosce che cos'è la democrazia. E io gli risposi: ma probabilmente sarà così, lo dice lei, dice, vede, gliela voglio insegnare. E non me lo dica lei. Dice: la democrazia è come mettere una pentola di fagioli a bollire, a farli cuocere piano piano piano. E allora io le risposi: stia attento a non fargli mancare l'acqua, perché sennò le brucia. Sì, potrebbe essere interpretato come una minaccia. No, visto poi che Pero lo que el señor Gelli no cuenta, y lo que sí contó su adepto Hipólito Vareiro, número 689, en las listas que se hallaron en la mansión del italiano, es que López Rega habría prometido a Gelli que Perón le daría el control de las exportaciones argentinas a Europa, cosa de la cual Perón contestó al enterarse que antes se cortaría las manos,
por lo que a modo de venganza mafiosa y ocultista, el italiano habría profanado sus restos 13 años después de la muerte del general. Les quiero contar que este proyecto es autogestionado. Si desean colaborar con el mismo, pueden suscribirse a nuestro Patreon por $2 al mes o donar a través de los links de Mercado Pago desde 500 pesos argentinos. Les agradecemos mucho su apoyo y contamos con ustedes para seguir creciendo. Pero no solo lo delatan sus propios expeones, sino su afán por el ocultismo egipcio, el cual dejó entrever en las 2 cartas que envió. Shelley era seguidor del místico Cagliostro y se confesó seguidor de Frank Rippel, un autor de ocultismo egipcio y magia de los años 80. Esto lo recopila el estudioso Pierluigi Zoccatelli, y cito: entre quienes se interesaron por la actividad de Frank Rippel no se puede dejar de mencionar a Licio Shelley, quien en una carta le expresara su juicio completamente positivo sobre sus libros precedentes. El elogio de Shelley a Rippel nos notifica que el italiano estaba bien al tanto de la mitología egipcia, sus ritos y significados. Pero no era solo Egipto, sino también Grecia, como él mismo confirmó en una entrevista a Ferruccio Monterosso, diciendo que Homero era un poeta incomparable y la Ilíada y Odisea constituían textos sagrados para él. Recordemos que en estas 2 epopeyas griegas el protagonista es Ulises, nombre que Shelley habría utilizado para firmar la segunda carta enviada al señor Ubaldini. Pero si Ulises era en referencia a su texto de cabecera, la Odisea, ¿a qué hacía referencia la firma de la primera carta? Hermes, Iai y los 13. Pues bien, Hermes es la versión griega del dios egipcio Tot, y ambos, tanto Hermes como Tot, son los encargados de guiar a las almas en el inframundo hacia la vida eterna o hacia el sol. En este camino al más allá aparece el personaje de Iai, el cual influye en el destino del alma, siendo parte del proceso de decisión. En el papiro 3024 del Museo de Berlín, traducido por la señora Vika Reed, Iai menciona estas palabras, las cuales resultan estremecedoras. Más profundo que la muerte, yo destruyo el alma en su propia cáscara. De esta manera, tú nunca llegarás. Es decir, Iai colaboraba con Hermes o Tot para filtrar las almas que no merecían llegar al otro lado. Pero este personaje es solo conocido por los más fervientes seguidores del ritual funerario egipcio, y aún más en el tiempo que apareció la carta, dado que Iai sale a la luz recién en 1978, con la primera edición de la traducción del papiro, y luego en 1987 con la segunda. Este detalle de incluir a Iai, personaje estrella reciente del teatro funerario egipcio, no hace otra cosa que derrumbar las hipótesis que apuntan a un móvil político. Por último, los 13 hace referencia a las horas del juicio. A la hora 9 se pesaba el corazón del sujeto y se evaluaba su alma. A la hora 12 se daba el veredicto y si este era favorable, el alma podía avanzar a la hora número 13. Además de esto, el culto a Osiris demanda que el cadáver esté entero para ingresar en la vida eterna. La profanación de Perón sucedió en el año 13 luego de su muerte y sus manos fueron cortadas, símbolo de que el juicio había sido negativo. La firma de Hermes, Iai y los 13 solo puede ser puesta por alguien que conoce y admira estas cuestiones del antiguo Egipto, y el señor Shelley, como fanático de Rippel, las conocía muy bien. De esta forma quedan reveladas las intenciones de los que perpetraron el hecho, las cuales no eran de ninguna manera monetarias o políticas. Para los que no saben, a Shelley le sobraban contactos para organizar la operación desde la distancia. Miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas, como el almirante y jefe de la Armada Macera, y muchos otros, fueron miembros confirmados de la red que operaba desde las sombras. Si quieren conocer más sobre el accionar de la P2 en Italia, pueden ver el documental sobre Juan Pablo I que hemos realizado. Si les gustó el video, por favor denle me gusta y compártanlo con sus conocidos. Si quieren colaborar con el canal, tienen los links en la descripción. Nos vemos en el próximo video.